Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta noche vamos a iniciar con un tema muy interesante que se llama los pueblos y sus símbolos. A medida que han transcurrido los años dentro de la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta que encontramos algunas escrituras dentro de los textos antiguos, dentro de las piedras, símbolos, y también encontramos aquellos aspectos en los cuales podemos decir que han dejado huella dentro de la humanidad y que simplemente estamos tratando de reiniciar esta vida con una historia diferente. Quizá para algunos seres o personas pues no exista nada en común, pero de alguna manera creo que viendo estas simbologías nos podemos adentrar hacia ese mundo místico que ha existido dentro de la historia de la humanidad. Hace algunos años escribí esta revista que se llama Los pueblos y sus símbolos. Este trabajo que hice, lo hice para Editorial Mina y salió en el puesto de periódicos. Lógicamente es que voy a hacerles una síntesis de esto que salió y que de alguna manera creo que ha sido un poder interesante dejado dentro de la raza humana. Ahora, ¿cómo podemos nosotros adentrarnos a ese aspecto interesante que son los símbolos? ¿Cómo los podemos entender? Su significado y su poder en la historia. Bueno, pues para eso yo les pediría a algunos que se adentraran un poquito al gran orientalista Mircea Eliade. Mircea Eliade, en su libro El mito del eterno retorno, nos permite adentrarnos a esas cuestiones las cuales fueron dejadas en el planeta. Y de alguna manera este libro, que es el que llevan de introducción, este libro nos permite adentrarnos a la historia humana. Precisamente con este punto yo traté de buscar en antiguos trabajos de otros investigadores y me di cuenta que había algo importante dentro de la raza humana que podía definirnos como un parteaguas. ¿Dónde están los símbolos positivos? ¿Dónde están los símbolos negativos? ¿Y cuál es el manejo de estos símbolos? Lógicamente no puse símbolos negativos dentro de esta revista, pero hablo de aquellos aspectos los cuales definen lo bueno y lo malo. A raíz de esto, empecé a hacer dentro de la revista, les voy a dar los temas: Atlántida
y Lemuria. El poder del símbolo y el mandala. Las líneas de Nazca. Las tablas de Ebla. Los pueblos y sus símbolos. Pinturas rupestres. Los símbolos en los agrogramas, que eso es totalmente diferente. Es darle algo del futuro o del presente futuro a la humanidad. ¿Sí? Y los símbolos gnósticos, las runas, que es el lenguaje para saber el futuro y encontrar el amor, ¿no? Entonces, con todo esto, podemos darnos cuenta que de alguna manera todos los seres en la humanidad han dado una enseñanza, digámosle, no muy básica, una enseñanza interesante para que nosotros podamos entender cuál es el punto dentro de la historia. El manejo de esa simbología y poder llevar a cabo un conocimiento, desarrollarlo internamente para poder expandir la energía divina. Les voy a leer un poquito. Introducción. Una historia que ha llevado a la humanidad a despertar la conciencia a través de los símbolos místicos. Un poder, una realidad, un tesoro guardado por algunos que sin duda nos puede llevar quizás hasta miles de años atrás. Desde los continentes perdidos hasta nuestra era, el tener un símbolo era pertenecer a un grupo, una secta, una identificación, lo cual era de orgullo para el adepto. Mircea Eliade es uno de los investigadores que nos da una pauta a seguir al tratar de descubrir algo más que el símbolo, quizás la energía con la que se mueve cada uno. Podríamos decir que la comunicación entre el cielo y la tierra aumenta, se envuelve en una serie de patrones energéticos, a lo cual denominamos símbolos sagrados, que el humano ha buscado desde tiempos remotos, en la antigüedad, en la pintura rupestre. Quedaron estos impresos en piedras o pintados en cuevas, dejando a la posteridad una manifestación artística de lo que lleva en la mente, alma y espíritu. Como podemos ver, estamos identificándonos con algo que ahora, por ejemplo, he visto en un libro de una persona que se llama Michael Talbot, acerca del holograma del universo. Nosotros también somos hologramas, somos geometrías sagradas hechas, ¿sí? Porque de alguna manera, si retomamos Génesis, nos vamos a dar cuenta de que hay seres que nos crearon y nosotros buscamos una identificación con el Dios viviente, buscamos una identificación con los seres logísticos que nos dejaron en esta tierra. Y entonces empezamos a dejar huella. Desde hace 10,000 años atrás, 20,000 años atrás, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000 años que llevamos en este periodo de creación humana. Y entonces retomamos cada una de estas huellas dejadas en los ciclos anteriores.
dando por entendido que la Tierra ha dado vueltas cada 12,000 años. Cada 12,000 años la Tierra entra a la zona electromagnética nula, de acuerdo a las claves de Nord del Dr. Hurtak. Y lo podemos verificar de alguna manera en las visiones de Edgar Cayce, las pronosticaciones de Edgar Cayce, que de alguna manera nos dan una pauta para poder entender las investigaciones en Egipto, ¿sí?, de Robert Bauval, o para poder entender cuál es el proceso de nosotros en esta vida que nos lleva en una línea hacia el cosmos infinito, hacia Orión como portal de entrada y después seguir adelante. Entonces, en el primer capítulo que mencionan estos dos continentes, los dos continentes perdidos de los cuales que nos estamos refiriendo, Atlántida y Lemuria, los dos continentes perdidos de los cuales se encontraron vestigios importantes al bucear a una profundidad de 100 metros. Han surgido desde el fondo del mar dos culturas antiguas, las cuales podríamos definir con un desarrollo arquitectónico y tecnológico muy importante. Una de ellas la Atlántida y la otra Lemuria. Aunque se han hecho muchas investigaciones interesantes al respecto, daremos a conocer un poco de su historia. De alguna manera, hablamos del libro de Edgar Cayce, que es Los misterios de la Atlántida, ¿sí? Y en este libro se hace mención de que Lemuria fue primero, hace más de 50,000 años atrás, ¿sí? Y que hubo un periodo en el cual convergieron la Atlántida y Lemuria. Posiblemente se habla de hace 25,000 años. Después ahí hubo una convergencia y después se separaron, ¿sí? A los 12,000 años que llevamos ahorita, por ejemplo, llevamos de nuestra vida terrena 10,000 años después del diluvio y nos quedan 2,000 años, que ya lo tocaremos en otra ocasión, lo tocaremos en otro libro que es muy interesante, de la pirámide descifrada de Peter Le Mesurier, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los dos continentes convergen hace 25,000 años, se separa, queda nada más la Atlántida, y hace 10,000 años es el último diluvio, y este diluvio hace que la Atlántida se sumerja. Ahora, ¿cómo podemos entonces entender esto? Bueno, pues hubieron muchas investigaciones, las cuales en los diálogos de Platón, específicamente en el Timeo y Critias, se menciona acerca de la Atlántida, y en otros documentos como los oráculos sibilinos, donde también se hace mención de ella. De acuerdo a la historia, la desaparición de la Atlántida fue un castigo de los dioses por expansión de territorio y fueron vencidos por los atenienses. Se situaba frente a las columnas de Heracles, hoy conocido como Gibraltar, y sus leyes estaban escritas en la columna de Oricalco del templo de Poseidón, y sus reyes tomaban la gran confederación. De Lemuria, por su parte, su territorio estaba en todo el océano.
en todo el Océano Pacífico, y su cultura dejó huellas de toda una civilización. Los lugares que se mencionaron como parte de ella eran India, Indonesia y Japón, hasta México y Estados Unidos. Entonces, aquí había una separación entre la Atlántida, que estaba en el Océano Atlántico, y Lemuria en el Océano Pacífico. Después de darnos cuenta de esto, hay muchas historias atrás que quedan acerca del Antiguo Testamento, con Noé, con los patriarcas antediluvianos. Nosotros podemos darnos cuenta que si queremos entender esto, teníamos que hacer algunos estudios, o por lo menos darnos una vuelta a Isla Mujeres, ¿no? Para que podamos ver cómo la capa tectónica se ha separado cada 12,000 años. ¿Sí? A medida que se pierde el campo electromagnético, o más bien se entra a la zona electromagnética nula, la Tierra o la capa tectónica queda como una naranja con la cáscara pelada, y la Tierra se mueve en un tris. Son segundos. De acuerdo al doctor Hutak, esos segundos que hay son unos segundos interesantes. Estos segundos interesantes nos hacen ver que de alguna manera hay investigaciones en los cuales dicen que los mamuts de Berezkova quedaron con pastura en la boca en segundos, cada vez que la Tierra entra a esa zona electromagnética nula. Ahora, en este momento nosotros no entramos a la zona electromagnética nula, pero pasamos por un periodo importante de desglaciamiento antes de que haya la entrada a la zona electromagnética nula. Posiblemente nosotros no lo veremos, pero dentro de 2000 años, pues sí, de acuerdo a algunos investigadores. Entonces, dentro de esta parte de esos continentes perdidos, se habla de la tecnología cristalina, por ejemplo, que fue la ciencia la cual utilizaron los atlantes como los superconductores o cristales que son usados como archivo de datos, conductores de energía y transformadores de la misma. Después, el siguiente tema que dijimos es el poder del símbolo, el mandala. Dentro de este poder o símbolo del mandala, antes de pasar este tema, el coronel James Shorward hace una serie de símbolos y registros dentro de su libro. Él habla de Lemuria, y dijimos anteriormente, Edgar Cayce toca Atlántida, sus visiones, todo lo que sucede en el mundo. Y había un libro también importante, interesante, de simbología, que se llama Los continentes perdidos, del profeta Sonjamir. Esos continentes perdidos, se hace mención de lenguajes antiguos y símbolos que utilizaban los antiguos atlantes, lemurianos y otros continentes que habían quedado atrás después del paso de Lemuria, el paso de la Atlántida. Hubo otros continentes atrás, ¿sí? Entonces ahora pasamos a este tema dentro de la revista que se llama El poder del símbolo mandala.
¿Cómo podemos energetizarnos con el mandala? Que es un símbolo muy importante. Específicamente en esta parte puse dos, ¿no? Uno es el Sri Yantra, que es el séptimo nivel de enseñanza en India. Y este es uno de los símbolos importantes para poder despertar la conciencia ahora en este tiempo. Otro símbolo que también es interesante, que se utiliza como una corriente energética, ¿sí?, para poder alejar seres de negativos que no entren a las casas, alejarlos. La espiral energética, ¿sí? Y vamos viendo otros que son importantes en el caso de los 7 chakras. Cada chakra tiene su símbolo, y en este caso el séptimo símbolo de los chakras es el Sri Yantra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos en el primer chakra, que sería el cubo, el segundo chakra sería la esfera, el tercer chakra, la pirámide, el cuarto chakra, el octaedro, el quinto chakra, icosaedro, sexto chakra, dodecaedro, y séptimo chakra, ¿sí?, es Sri Yantra. ¿Sí? Estas son las figuras geométricas que corresponden a los 7 chakras de acuerdo a los diálogos de Platón, al Timeo de Platón, y de acuerdo también a la vibración simbológica de las letras de cada uno de estos chakras, ¿no? Entonces, dice, en este caso lo que damos es un punto de estructura, ya que el mandala empieza a desarrollar su energía desde la manera en que comienza a hacerse. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un punto importante que sería la estructura del carbono. Y hay algo que se llama el desplazamiento de la energía, ¿sí?, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y nos damos cuenta que el spin de energético nos hace que nuestros chakras empiecen a trabajar hacia el lado derecho. Por eso los mandalas deben estar pintados hacia el lado derecho, ¿sí? Las corrientes energéticas deben de estar hechas allá, hacia allá. Y porque hacia el lado izquierdo, cuando pintamos hacia el lado izquierdo, hay una parte que es la parte negativa. Entonces tenemos que empezar las espirales hacia la derecha, y cuando pintamos hacia la izquierda lo tenemos que hacer conscientemente, porque ya pasamos a un nivel avanzado, y entonces en ese nivel avanzado podemos trabajar energías hacia los 2 espines, que es el caso de la enseñanza Merkaba, ¿sí? Entonces dice, el símbolo mandala despierta la conciencia cuando nos disponemos a formar figuras geométricas, empezando por los sólidos platónicos. Si a estos les incluimos color, nos permiten el acceso a las otras dimensiones. En el desarrollo del mandala podemos continuar con el Sri Yantra, que es la unión de 7 estrellas de David, ¿sí?, para que nuestra mente obtenga este paso dimensional de donde se obtiene la energía divina. También podemos utilizar colores cálidos o fríos
para que nuestra mente trabaje en otra serie de frecuencias. De acuerdo a la división de los sistemas estelares, las estrellas con más soles, son las que de alguna manera su funcionamiento energético es centrópico o energía positiva, la cual nos retroalimenta, y en la mayoría de los símbolos su energía se despliega hacia la derecha del spin, ya que a la izquierda del spin se mueve la energía entrópica, la cual es destructiva o degeneradora, o sea que en lugar de construir, destruye. ¿Sí? Ahora, otro tema importante son los nombres. En sánscrito tenemos los nombres de Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Sahasrara, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Estos nombres de los chakras expanden nuestra energía y sus colores. Ahora, alguien me preguntaba cómo hacer este trabajo de expansión entre el símbolo, ¿sí?, y el chakra. ¿Para qué? Para ver sus vidas pasadas. Para eso es el trabajo. Dijimos de 3 a 5 de la mañana en otro programa. Pero después, aquí en esta parte, vemos los chakras que nos permiten ver el futuro. Y entonces, Adonai Tsebayot, Eya Shereya, Meshicha, Melech, Adonai, Yodge Bodge, Melech Shammai. Los 7 chakras, los cuales nos permitirán ver hacia el futuro. ¿Sí? Después vemos las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una maravilla para quienes las estudian porque pueden atrapar su vida. Tal es el caso de María Reich, quien quedó atrapada por la magia de ellas. Las líneas de Nazca están ubicadas entre las poblaciones de Nazca y Palpa en Perú y están compuestas de dibujos y líneas. En su mayoría son líneas paralelas que muestran una serie de geometría que solo es posible verla desde el aire. Se cree que estas líneas fueron hechas por algunos seres extraterrestres, ultraterrestres, porque encontramos en algunas figuras lo que está sucediendo ahora con los agrogramas, en el caso del hummingbird, que es el colibrí, ¿no? Ahora, a raíz de todo esto de las líneas, yo empecé a hacer estos símbolos sagrados en acuarela, que voy a hacer mi exposición, ¿sí? Y primariamente, o de alguna manera, empecé con este símbolo que me gusta mucho, que es el símbolo de el colibrí. Y pude darme cuenta de que hay un importante trabajo interno, ¿no? Este trabajo es reencontrar el vuelo con el ser superior divino, con el ave fénix, ¿no? Y de alguna manera poder entender al vehículo de luz que es el Merkaba, que es el que pinta toda esta serie de dibujos, lo mismo que los agrogramas. Aquí tengo una serie de símbolos, partiendo de los símbolos geométricos, y estos símbolos nos permiten hacer el desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Ahora, para que nosotros sigamos
desarrollando estas funciones, nos vamos a integrar y hacer símbolos o letras divinas. ¿Sí? Dice, tenemos una conexión divina. Como en estas culturas, en el caso de la maya, aquí también se les denomina camino blanco a las líneas como si fueran rutas de ascenso, en las cuales se podía hacer dicha conexión entre los Anasazi. Recordamos algunas leyendas del pájaro de fuego. Entonces les decía del vehículo de luz. Estas líneas, que es en el caso de todos la gente de Arcoíris, conoce a estos seres y es una parte de tratar de buscar a estos seres de colores o estos seres que pueden hacer estas líneas que vienen en el vehículo de luz y que de alguna manera queda registrado dentro de los Anasazi, que fueron antecesores a los Hopis. ¿Sí? Y aquí vemos estas dos figuras, ¿no? Que las puse en la revista. La primera, ¿sí? El pájaro de Nazca. Y la segunda, el colibrí, pero del agrograma. ¿Cuántos años pasaron entre unos y otros para que sucediera y volviéramos a ver una relación de símbolos integrados? ¿Sí? Entonces, podemos creer que las líneas de Nazca eran los mismos seres que regresaron ahora a los agrogramas. ¿Es posible hacer esa integración? Bueno, eso es ahora sí que algo para que ustedes lo piensen, ¿no? Después tenemos otra parte que es las tablas de Ebla, algo muy importante, ¿sí? Dice, la simbología y escritura de un pueblo perdido, su economía, política y religión quedaron plasmadas en las tablas de Ebla. En la ciudad de Ebla, situada al norte de Siria, cerca de Alepo, se dejaron vestigios importantes, alrededor de 20.000 tablillas, cuneiformes de arcilla en sumerio y en heblaita. A raíz de su descubrimiento en 1964 por Paolo Matti, se sabe que en 1968 encontraron una estatua que de la diosa Ishtar. Ebla significa roca blanca. ¿Sí? Entonces tenemos una escritura cuneiforme. También sabemos que en estas mismas tablas se hablaba de su religión, se hablaba de Melquisedec, ¿sí? Y que ellos tenían conocimiento entonces del gran sacerdote. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros ese tipo de aspectos entre unos y otros hace 10.000 años atrás? ¿Sí? Y nos damos cuenta que hay que quedaron estas tablas, ¿sí? Acuñadas específicamente para que los investigadores ahora pues supieran de ellas. Dentro de estos pueblos y sus símbolos son una importante herramienta cuando se trata de la utilización de su poder, aunque no comprendamos su totalidad de este poder. Por ejemplo, hay una vasija hecha en el antiguo Mazatlán,
Entonces yo copié este símbolo, así como les voy a mostrar otros, ¿sí? Y este símbolo estaba hecho por 2 hombres, ¿sí? Era como un gran molcajete grande, pero hecho de barro, y entonces los 2 hombres pusieron sus dedos en el centro del gran molcajete, e se pusieron a girar los dedos, y los dedos quedaron plasmados ahí. Ahorita les voy a enseñar más o menos lo que yo hice al interpretar los colores y al desarrollar este trabajo energético, que es lo que sucede cuando nosotros trabajamos el mandala. Y precisamente a este símbolo le puse Aztlán, ¿no? Porque es la zona de Mazatlán que de alguna manera tiene ese nombre de Aztlán. Y este es el símbolo que estaba en la vasija, ¿sí? Y nos damos cuenta del giro del spin, nos damos cuenta de la energía. Y, por ejemplo, les voy a enseñar uno que es bien importante, que me gusta mucho, ¿sí? Que es Teotihuacán. El símbolo de Teotihuacán, ¿sí? Entonces, este símbolo es muy importante porque Teotihuacán estaba conectado con Teotihuacán desde hace esos 12,000 años atrás, de tiempo atrás, y precisamente pues nos damos cuenta de la conexión que tenía Teotihuacán con Orión. Y para que nosotros podamos darnos cuenta de su simbología, bueno, pues vamos a llevar a cabo, les voy a poner por ejemplo el ojo de Horus en Egipto, ¿sí? Que es uno de los símbolos más representativos de Egipto, el cual dentro de la historia da la entrada al conocimiento superior, ¿sí? El otro símbolo interesante también, el símbolo de Jesús, del pescado, ¿sí? Se los voy a mostrar acá, porque es el símbolo del judeocristianismo, y es el símbolo que de alguna manera lo podemos, dentro de la historia, los antiguos cristianos usaban este símbolo y lo pintaban en la arena, y después lo borraban rápidamente, y ese era su identificación como cristiano. Lo borraban y entonces sabían quién era quién, ¿sí? Entonces tenemos otro símbolo interesante, que es el árbol de la vida, ¿sí? Este es el símbolo del árbol de la vida. Ahora, este es el caracol alado también de Teotihuacán. Dijimos, Teotihuacán hace una conexión entre Egipto, Teotihuacán y Perú. Y entonces nos damos cuenta de que hay algo que hay, ahora sí, una geometría, una triangulación entre México, Egipto y Perú. Todo el área de Perú, de Machu Picchu, Cusco, Tiahuanaco, ¿sí?
Después continuamos entonces con el escudo de David o la estrella de David, ¿sí? La gran estrella de David, que es dentro el símbolo de la gran hermandad. Cuando ponemos la estrella de David dentro de un triángulo, nos damos cuenta del poder de la hermandad. ¿Sí? ¿Quiénes son los 12? El consejo de los 12 que están en el poder de la hermandad. Bueno, de acuerdo a las claves de Enoc, Jofiel, Joshua Cristo, Micaelu, Amemta, Rafael, Eliahu, Melquisedec, el Chade Metatrón, Tenoch, Moisés, Panuel, Sabriel, Gabriel y Jofiel Adonai en el centro. ¿Sí? Y continuando con este trabajo, nos damos cuenta de estos símbolos del escarabajo sagrado también. Considerado un símbolo sagrado porque representa el señorío y poder. Wallis Budge expone este símbolo y nos dice que este nombre proviene del griego karabos, un animal que come excremento. Representa la generación, el padre, el mundo y el hombre. Toma estiércol, abre un hoyo, depositándolo durante un periodo de 28 días para que después nazcan los escarabajos. Los egipcios lo utilizaban para obtener poder del cielo y protegerse del mal visible e invisible. Entonces para eso nos sirve el símbolo de el escarabajo. Hace muchos años, algunos años, no muchos, trajeron al Museo de Antropología el papiro de Ani. Y entonces ahí venía el símbolo de Moisés. Les voy a mostrar el símbolo de Moisés, que es muy importante para nosotros poder entender nuestro periodo de transición. Este es Tot Moses. ¿Sí? Entonces, seguimos con este trabajo, nos encontramos con el lenguaje arquiangélico, que se compone de símbolos, de círculos y líneas, ¿sí? Para formar las letras sagradas. Y así nos vamos, por ejemplo, con una zona importante que es Ekbalam. Los dos ángeles de Ekbalam también igual los tenemos dentro del símbolo sagrado. ¿Por qué? Porque los ángeles pueden estar aquí, del otro lado del planeta, subir y bajar. Tal es el caso del ángel de Tailandia. ¿Sí han visto el video? Bueno, pues se los recomiendo para que se den cuenta de lo que es un ser de luz viajando en el espacio. ¿Sí? Este símbolo que de alguna manera representa la galaxia. ¿Sí? Los 4 ríos, los 4 aspectos de la galaxia. Y así tenemos igual un símbolo importante dentro de la parte de la mexicanidad. Sí, que es nuestra querida madre Cuauhtlacuape Tonantzin. En la historia, la Virgen de Guadalupe siempre ha estado dentro de la República Mexicana desde hace más de 10,000 años atrás. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Teotihuacán, y en el tiempo de Teotihuacán ya había pirámides y ya había estas zonas, las cuales son llamadas zonas de aberración de espacio y tiempo, y estas zonas ellos
como son seres de las estrellas, nosotros venimos de la constelación, estamos arriba de la constelación de Áquila, ¿sí? Y los seres vienen de esa constelación hacia acá, en este territorio que viene desde Copán, Honduras, en Guatemala, Belice, México, Estados Unidos y Canadá. Este territorio es el territorio de la constelación de Áquila. Entonces continuamos adelante con nuestra revista y nos vamos, ya pusimos el caracol al lado de Teotihuacán. Dice, cada representación de los sonidos sagrados para Quetzalcóatl en un lugar de reunión de 200,000 habitantes, el lugar donde los hombres se vuelven dioses y los dioses mortales. Teotihuacán es lugar donde fue la primera ciudad americana. Todos los pueblos de Mesoamérica se remitían a la ciudad más importante. ¿Sí? Y también el caracol, pues tiene esos 3 símbolos, 3 círculos, que son las 3 estrellas de Orión. ¿Sí? Después tenemos el nombre sagrado, el tetragramatón, el nombre del Dios viviente, Yod-He-Vod-He. ¿Sí? El Dios más alto, el Dios innombrable, el Dios eterno, el cual está dentro de nuestro ADN, ARN. Somos creación del Dios viviente por medio de los Elohim. Entonces dice, las 4 letras del nombre divino es necesario darlo a conocer en una visión de Enoc, uno de los 5 que mencionan el trono divino. Las 4 letras del Dios viviente Yod-He-Vod-He es uno de los 72 nombres divinos a imagen y semejanza. El Dios viviente Yahvé se manifiesta a través de él para hacer la creación perfecta en los diferentes mundos de la Cábala. Cuando se habla del Dios viviente es necesario poner el texto del apócrifo de Enoc, quien es Metatrón. En el ascenso a los cielos superiores por parte de Rabbi Ishmael, le es permitido llegar a los reinos de la Shekinah, del Espíritu Santo, y después ver al anciano de días. ¿Sí? O sea, es un tour arquiangélico al cual se fue Rabbi Ishmael, y no solo Rabbi Ishmael, sino también Netzahualcoyotl. Llegó con el anciano de días. Después tenemos otro símbolo que es muy importante, que es la sábana de Turín. Vamos a hablar un poquito de la sábana, donde dice, los investigadores dentro de la sábana de Turín pusieron de manifiesto el verdadero rostro de Jesús como un símbolo dentro de los corazones de aquellos que esperan el regreso del Cristo. Es importante destacar que esta imagen fue analizada en un trabajo realizado por los científicos, los cuales a raíz del negativo hicieron esta reproducción. Y nos damos cuenta entonces en esa parte donde ha habido la reconstrucción del verdadero rostro, ¿sí? Ponemos de alguna manera los aspectos de la conciencia superior, donde el superhombre, el Hijo del Dios viviente, que es el Eterno, llega a este planeta, se transfigura de cuerpo de carne a cuerpo de luz y se va. Después viene la flor de la vida. El símbolo de Egipto que muchos designan para el Merkabah es el vehículo de luz. Dentro de la flor de la vida se podría decir que se visualizan las ruedas en medio de ruedas del vehículo de luz que vio Ezequiel, y también que se raptó a Enoc y a Elías, y con el cual ascienden Moisés y Jesús. Es el vehículo con el que descienden y ascienden los ángeles y arcángeles. Para saber y experimentar Merkabah se requiere una preparación que es dada en Daniel y Ezequiel,
Uno experimenta con el cuerpo de luz y el otro con el vehículo de luz, que es donde se mueven los seres de luz. De acuerdo a las enseñanzas del vehículo, hay 3 maneras de ascender con el Merkaba. Una de ellas es siguiendo la mnemotécnica, que es la repetición de los nombres divinos, que son los que hacen descender el Merkaba, ¿sí? Entonces tenemos aquí la flor de la vida. Hoy se las pongo un poquito más grande, ¿sí? Porque la flor de la vida es un símbolo súper interesante junto con el ave fénix. Aquí están los dos, ¿no? Entonces ponemos la flor de la vida, más bien este es el ave fénix. Este es de un primer disco del Dr. Hurtak, ¿sí? Y posteriormente ponemos la flor de la vida y el árbol de la vida, ¿sí? Son trabajos que de alguna manera nos ayudan a despertar esa parte de la conciencia. Después tenemos la suástica. Dentro de este trabajo requerimos la conexión con Buda. Buda y la suástica para abrir el espacio y el tiempo en una perfecta cruz, ¿sí? Centrada. Entonces dice la suástica, un símbolo de permanencia e indestructibilidad. Las 9 suásticas, los 9 vehículos de la tradición Bon, son el arte de entrar a las 9 zonas, tiempo de conciencia: pasado, 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 presente, pasado, futuro, presente, pasado, presente, 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 futuro, futuro, pasado, futuro, presente, futuro, futuro. Los nombres sagrados y explicación de estas 9 zonas de conciencia del vehículo Joya las pueden tener del libro de las claves de Enoch, el libro del conocimiento, o en uno de los libros de Tenzin Wangyal sobre el símbolo de la suástica. Es el nombre del libro Maravillas de la Mente Natural de Tenzin Wangyal Rinpoche. Entonces, de alguna manera podemos ver estas partes que son interesantes para interactuar en los diferentes niveles de la conciencia. Luego pasamos a otro símbolo que también es importante, que es el Dorje. El manejo del Dorje, que lo manejan los monjes tibetanos, ¿sí? Hay un documento que se llama Pogwa, que después hablaremos un poquito de él. Ese documento que se llama Pogwa es interesante porque nos permite de alguna manera trabajar los aspectos de la conciencia, ¿sí? Moviendo exactamente el Dorje. Entonces, Pogwa es un libro sagrado y de alguna manera este documento nos permite entender la corta vida y la larga vida, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de vida en el que los humanos llegan a este concepto? Porque algunos se manejan dentro de la corta vida y los otros se manejan dentro de la larga vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener larga vida? ¿Sí? Entonces, tenemos las pinturas rupestres. Dice, como un recorrido en toda la cultura de los símbolos, vamos a ver cómo por miles de años la humanidad registró en diferentes partes del mundo esquemas de un arte que siempre se ha renovado
encontrando diferentes tipos de simbología, la cual hace que el hombre indiscutiblemente trate de dejar para la posteridad aquellas imágenes que en dado momento fueron importantes en su vida. Entonces, hablamos de las cuevas. ¿Sí? Y los símbolos en los agrogramas. Las investigaciones de los agrogramas en estos tiempos resultan importantes para el futuro de nuestro planeta. Hemos tenido muchos agrogramas, que eso nos vamos a dedicar un programa especialmente para puro agrograma. ¿Sí? Desde su aparición, los agrogramas han sido un gran misterio para muchos. En 1981, como fecha de aparición en los campos de Chiswood Heath, Hampshire, en el sur de Gran Bretaña, se mostró un lenguaje de comunicación que, a decir verdad, se requiere una investigación más a fondo para saber lo que realmente tratan de decirnos estos seres de luz. Y específicamente nos damos cuenta que hay una realidad importante en todo el agrograma, que es su simbología. Sí, entonces con esto llegamos y nos damos cuenta que dice, ¿qué es lo que sucede en estos agrogramas? Bueno, se perciben sonidos de mediana frecuencia, presencia de sustancias gelatinosas. Algunas de ellas no han podido ser identificadas, por lo que se cree que no son de este planeta. Presencia de seres que es captada por el ladrido de los perros. Materialización y desmaterialización de objetos no identificados. Tiempos perdidos en algunas personas. En las noches, luces electroestáticas y sonidos metálicos, cambios moleculares en la vegetación, especialmente donde se forma el agrograma. Por último, los efectos electromagnéticos. Después seguimos con la simbología gnóstica. Los símbolos gnósticos. Conozca el lenguaje de los antiguos cristianos y las enseñanzas de Jesús. Y para esto nos remitimos a Hans Jonas. Para hablar de simbología gnóstica, tendríamos que ver el papiro gnóstico de Berlín, el cual en un códice de 141 páginas, originario del Cairo y obtenido en 1986 por el Museo de Berlín. Este documento habla de los misterios helenísticos y de Jesús y contiene una cantidad de símbolos con los cuales se hace el ascenso espiritual. El escrito explica el mensaje del neuma o espíritu y el Dios creador. Las enseñanzas doctrinales sobre la metafísica y el retorno y la sabiduría de Jesús.
Entonces tenemos exactamente este tipo de conocimiento de lo que habla en el primer libro y el segundo libro. Por último, tenemos las runas, el lenguaje utilizado como una simbología para predecir el futuro y encontrar el amor. Es algo muy interesante. Un lenguaje utilizado como una simbología para predecir el futuro y encontrar el amor. Las runas son alfabetos que descendieron de Escandinavia, los pueblos germanos, las islas británicas y parte de Europa central y del este. Se cree que las runas son de origen divino, con las cuales se puede adivinar o predecir el futuro, conocido como el Futhark. Es importante saber que las runas se utilizan en sanación y meditación como una herramienta de concentración, pero es posible que existiera este lenguaje desde tiempos remotos ligados con Stonehenge. Este fue uno de los capítulos interesantes dentro de mi parte como escritor. ¿Sí? Los símbolos y sus pueblos. Con eso terminamos esta sesión. Nos despedimos, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.